y último bloque del programa, les recordamos que estamos colgándolo en YouTube tan pronto termina la transmisión y ahí se queda. Así que si usted no se ha suscrito, suscríbase o léalo, opine y sobre todo compártalo. A todo el que usted conoce, dígale, mire, ese programa es chulísimo. Conexión Global RD, toma, suscríbete. Y haga como hago yo, donde hay un grupo de amistades que me aseguro que los que están ahí estén suscritos. En serio, digo una frase, pero no era adecuada para usarla en vivo. Un tema que le preocupa yo creo que a todos los dominicanos es el tema de la reforma fiscal. Muy preocupante, porque hasta ahora la reforma ha sido reforma para los pobres. A los pobres que los jode, a los pobres que tienen que... Yo diría que no, yo creo que la clase media. ¿O la clase media? Porque los pobres tienen sí, eso mismo. Desayuno escolar, almuerzo, merienda, que estamos hablando que en promedio la buscan en la son escuela. casi 7,000 pesos por niño. Sí. Tienen las escuelas, tienen los hospitales, tienen el plan de las tarjetas, tienen Bonogá, porque ya no se llama Solidaridad, ahora se llama Prosoli. Prosoli. No, es Prosoli. Bueno, la institución es Prosoli. No Supérate. Supérate. Tienen el bono gas, tienen el bono luz, sí. Hay 500,000 programas para las personas de escasos recursos. Los de clase alta tienen excepciones fiscales y el poder de hacer lobby para posicionar sus temas en el Congreso. ¿Y la clase media qué tiene? Nada. La presión de lo de arriba y la presión de lo de abajo. Es como la arepa. Y además tener que pagar 2 veces por los servicios, porque tú pagas por tener luz, seguridad, una serie de cosas, pero la mayoría de nosotros entonces tienen que pagar un buen seguro de salud, tiene que tener un vehículo porque el transporte no es suficiente ni no es de calidad, tiene que tener escuelas privadas. Entonces realmente es una preocupación, aunque se sabe que es una necesidad, la reforma fiscal. Una de las cosas también preocupa que aprovechen en la reforma y metan algunos tipos de variaciones de la ley que no nos convengan, que vengan a poner, por ejemplo, 12 años que lo permitan. Eso hay preocupación. ¿Que permitan qué? La reelección presidencial más de los pero la reforma fiscal realmente es una cosa, la reforma constitucional es otra. Pero hay lucha con eso. Y según el presidente Abinader, él lo que quiere es un candado definitivo para ese tema. Ojalá. Que es colocar un número de aprobación tan alto que sea muy difícil ponerse de acuerdo para lograr una modificación constitucional. Pero ¿y por qué hay que forzar tanto? Lo que hay que prohibirle y que no haya manera de reelegirse más de 2 veces. Pero es lo que te digo, ha estado aprobado así. El tema es que con la cantidad de votos que tú necesitas para aprobarla ahora, se ha hecho posible que se modifiquen varias veces. Entonces lo que él está planteando es poner un número X, ahora creo que son las 3/4 partes, subir ese número para que ningún partido logre nunca lograr la cantidad de votos necesarios. Encuentran la forma, porque acuérdate siempre de esto, los reeleccionistas casi siempre son en el gobierno. Y tienen todos los recursos del mundo para manipular lo que le dé la gana. Entonces tú me estás diciendo que todo el mundo al final de la jornada es corrupto y que tiene precio. Sí, eso es lo que todo el mundo tiene un precio. ¿Tú tienes precio? Yo tengo un precio. Ajá, ¿y cuál? Sí, bueno. Hay que averiguar. ¿A alguien le interesa pero mira, que me pregunte? Con el tema de la reforma fiscal hubo un tema interesante que fue el del anticipo, que es el dolor de cabeza de la mayoría de los empresarios. Y ahí Abinader se salió debajo de los pequeños empresarios, porque los grandes sigue siendo un dolor de cabeza, pero tienen el bolsillo hondo y pueden aguantar. Sí, aguantan. Pero el presidente Abinader ahí se salió debajo de un camión, porque él dijo, en el año tal, quien estaba gobernando era el presidente Fernández, y en ese momento entre el 2004 y el 2008 el anticipo era de 3 veces al año, y fue en ese gobierno donde se puso de manera mensual. O sea, le tiró esa cananita el presidente Fernández. O sea, tú me estás hablando de reforma fiscal y del tema de la pyme cuando tú fuiste que impusiste eso, que fue bastante interesante, y eso es lo que se ha estado hablando muchísimo en los últimos años, el tema del anticipo y el tema del pago del ITEVIS por factura emitida y no por factura pagada. Ese otro tema. Y otro tema es que el ITEVIS lo quieren revisar también. Hay varias escuelas, se habla de ponerle ITEVIS a todo, otras hablan de subir, de bajar el ITEVIS, de eliminar el ITEVIS a ciertos productos.
otros hablan de poner un ITV más alto a todo. O sea, ahí hay diferentes escuelas. También está el tema de colocarle ITVs a cosas electrónicas, como en el caso de Netflix, a ese tipo de servicios, que son lo que utiliza la clase media. Todo es contra la clase media, definitivamente. Bueno, pero que también hay que entender que ahí hay una competencia desleal, por ejemplo, con las cableras, que uno sí está pagándolo y está pagando un precio mucho más por encima. ¿Y cómo compite la cablera normal con Netflix? Mira, yo no quiero que se vaya a ir el tiempo y que no hablemos de lo siguiente. Sabemos que ninguno de los tres ganó, porque quien gana es el país. Agradecemos al presidente. Le voy a decir algo, si el presidente Luis Abinader decide no ir a ese debate, nada lo obligaba de ninguna manera, ni de ningún tipo. Se hubiera hecho de todas formas, pero hubiese sido menos interesante. Claro, fue un gesto nacionalista, fue un gesto de un dominicano que quiere sembrar en su país. Así que yo lo interpreto y se lo agradezco al presidente. Es el inicio de una nueva era en materia de campañas políticas. Sí, pero me voy preguntando, ellos ninguno ganaron, ganó el país, pero vamos a ver, ¿a cuál puedes tú decir que le fue mejor o que son iguales? ¿En qué le fue mejor? Por ejemplo, al presidente. Yo veía al presidente Fernández como algo, como a la defensiva. Él empezó acelerado, porque incluso recuerda que cuando ellos hicieron la introducción, que era una presentación de sí mismo. Él entró de una vez. Él de una vez entró, réplica, no tocaba, sí. Se la dieron, pero no tocaba. Entonces, él empezó un poco acelerado, pero a medida que pasaron los minutos, ellos los tres como que encontraron su centro. Estaban muy tensos, los tres. Y, por ejemplo, el candidato de Santiago se veía sudado. 2 horas parado, señores, eso no es fácil. Sí, no es fácil, para nadie. 2 horas de pie, respondiendo preguntas, estando como dicen en alta vulgarmente, para poder entrar o responder en cualquier momento sin perder un segundo, porque tu tiempo es medido, no es fácil. Y hay que reconocer que son los 3 líderes políticos mayoritarios del país, que están ahí en medio de una observación de un país entero, que no se sabe quién metida de pata, porque somos humanos, o equivocación que no debería, uno puede cometer y afectar inclusive en parte a nivel de 19 días de carrera para las elecciones, unos resultados. ¿Sabe que a mí me encantó de este proceso? Si que hay países, perdóname, para que me diga lo que te encantó del proceso. Hay países donde es la presidencial, el debate presidencial ha afectado los resultados. Sí, pero esos son otros países que están un poquito más avanzados. Sí. Todavía aquí la gente vota por quien le diga su partido. Sí, todavía. Todavía. ¿Te gustó del proceso? Aquí nos hemos quejado en numerosas ocasiones de que la población dominicana se está en pan y circo, en Church, en El Foque, en Yailin, en quién se acostó con quién, que se puso tal ropa, en todo menos en las cosas que de verdad deberían de interesarles. Sin embargo, todos los debates, los de Ángel y los anteriores, fueron un toque de queda. Y tú veías que la gente, los canales fueron a los colmados, fueron a las calles y la gente estaba en debate. Uno no sabe si entendían o no entendían lo que estaba diciendo, pero por lo menos, por primera vez yo creo que en la historia, la gente, en muchos años en República Dominicana, la gente se estaba interesando en temas que no son faranduleros. Y eso es importante, porque si nosotros logramos que la sociedad empiece a interesarse en esos temas, a la larga van a empezar a opinar por esos temas y a la larga también van a empezar a exigir más derecho en esos temas y el voto se va a volver más consciente. El problema es que hay que trabajar con la educación, como decían en el debate, Abril, y el proyecto educativo que necesita la República Dominicana para una transformación realmente efectiva no ha comenzado, pues, ni siquiera. Yo creo que también a los dominicanos, si bien los políticos hemos fallado mucho en esa área, los dominicanos también nos falta un poco más de hambre. Hambre de saber y hambre de avanzar. Aquí tú tienes Infotep, tú tienes IFTLA, tienes 1424, tienes los CTC,
aquí los partidos políticos casi todos tienen escuelas de Inglés formación. por inmersión gratis. Tienes inglés por inmersión. Aquí hay varias embajadas que dan clases gratuitas. O sea, oportunidades de formación aquí hay en cantidad. Y en el caso del ITLA Infotep, incluso, y del 1424, te crean oportunidades de empleo porque están hechos precisamente basados en las necesidades. En los que tienen buenas notas posiblemente encuentran colocación de manera automática. Lo que pasa también es que mucha gente escoge la vía más rápida. La gente entiende que yo me voy a pasar 2 años siendo un técnico superior y voy a ganar en mi primer trabajo 15,000 pesos, pero resulta que yo en un motoconcho me gano 40. Somos muy inmediatistas, queremos todo rápido. Somos muy inmediatistas y no queremos hacer el centro y entender que nadie, ni siquiera el que vende droga, empezó ganando millones de pesos. El que vende droga empezó vendiendo 1 gramo. En un punto. En un punto. O sea, hasta eso tienen que fajarse y doblar el lomo. Sí. Entonces también hay que aceptar eso, que no es verdad que vamos a empezar ganando 100,000 pesos. También tenemos que aceptar que muchas veces escogemos áreas porque nos gustan y no estudiamos el mercado a ver cuáles son las posibilidades que hay en ese mercado. También tenemos que aceptar que no leemos y salimos entonces de las universidades siendo profesionales mediocres. Entonces un profesional mediocre quiere ganar 200,000 pesos. Entonces hay una responsabilidad del Estado, pero también una responsabilidad del ciudadano. Y no creo que todos estén en la tesitura de hacer lo que hay que hacer para Hay avanzar. una responsabilidad del Estado, pero la responsabilidad más grande es la de cada uno de nosotros. Porque Claro es personal, es como la El salvación. Estado no puede ir a la casa de cada ciudadano y decir, usted tiene que estudiar, usted tiene que formarse. El Estado tiene que crear las condiciones para que usted lo haga. Y todos los gobiernos en República Dominicana, unos más que otros, han hecho inversiones en el sector salud. Que hay que mejorarlo, que hay que mejorar la calidad del profesorado, que hay que crear tal vez más facilidades, pero mientras tanto están. Y si tú tienes data para tirarte un programa digital de 1 hora, tú tienes data entonces para ponerte en un curso digital que los hay por cientos en redes sociales. Si tú sabes gratuitos. gestionar para el jangueo del fin de semana y la pinta, que cuesta su dinero, que es un presupuesto, tú deberías saber también estudiar. Porque mi abuela decía algo así que no recuerdo mucho, pero era como, cuando tú de verdad quieres algo, tú vas a encontrar la forma de hacerlo. Eso es así. Me decía mi abuela, eso es mentira, cuando tú dices que quieres, pero ¿por qué yo sé que tú quieres? Mira, ni Bosch, ni Peña Gómez, ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, saco a Luis Abinader porque él viene de una familia de un poder adquisitivo mayor que el resto. Pero incluso el mismo Balaguer no nacieron en cuna de oro. Esa gente nacieron de Como abajo. la mayoría de dominicanos no han nacido en cuna de oro. Y llegaron. De hecho, muchas de las familias más pudientes de República Dominicana, cuando sobre todo las que vienen de inmigrantes, cuando llegaron no eran ricas República Dominicana. Escuchar la historia de vida de los Corripios, de los Lama, de los Cuesta. Los Corripios comenzaron en un colmado, en la Avenida Mella, frente al mercado. O sea que si tú quieres, tú vas a encontrar la forma de hacerlo. Yo tengo que retirarme y tú también. Nos tenemos que retirar ambos, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer, de verdad, conversar contigo. Igual para mí. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo sábado.